Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro encuentro más con la cultura financiera. Mi nombre es Leonor Roquet y para mí es un placer acompañarlos y saludarlos en el nombre del Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Nos reunimos a mitad de semana en un encuentro especial para hablar de una estrategia de lujo. Como les comentaba a través de los correos que hemos enviado, hoy el instituto se viste de lujo para presentar por primera vez a Daniel Lavecchia en español. Pero antes de empezar, vamos a asegurarnos que todos nos estamos escuchando correctamente. Si están viendo la pantalla del instituto y si me están escuchando sin problema, por favor háganmelo saber. También si tienen algún problema con audio, algún problema con lo que pueden ver en su pantalla, por favor escríbanme en la sección de preguntas. Muchísimas gracias, ya veo que nos están contestando. Hola Ángel, Fernando, saludos. Eliodoro, saludos. ¿Me pueden escribir también desde dónde nos están escuchando? Siempre nos encanta saber que tenemos a personas desde distintas partes del mundo. Tenemos a muchas personas desde aquí, desde España, donde está la sede del instituto. También tenemos muchas personas en América Latina, como por ejemplo Fernando, que siempre nos escucha desde México. Por aquí Gaspar dice que nos escucha desde Perú. Por aquí desde Arganda, Eleodoro. Miguel, que también nos acompaña desde España. Por aquí José de Venezuela, Fernando asegurándonos que nos escuchan bien. Robert, que también nos acompaña desde Barcelona, donde está el instituto. Estamos cerca entonces, Robert. Muchísimas gracias entonces por sus comentarios. Alicia desde Málaga. Qué bien, qué bien. Patricio también nos asegura que se escucha muy bien. Perfecto, genial. Y bueno, como en todos los encuentros, para aquellas personas que no conocen la página del instituto, me tomo unos segundos para presentársela. En la parte superior a la derecha siempre van a encontrar un webinar en el que van a encontrar el nombre, la hora y el día de nuestro próximo encuentro, de nuestro próximo webinar. Al hacer clic allí se pueden inscribir. Recuerden que aunque nuestros encuentros son totalmente gratuitos y abiertos, sí tenemos una limitante de personas que pueden acceder, por lo que mientras más rápido estén por allí anotados, pues será mucho mejor. A ver, por aquí alguien me comenta que no escucha nada. Por aquí, José, a ver, vamos, el equipo ya le va a dar una respuesta por allí. Genial. Pero bueno, como les comentaba, por allí se pueden registrar y asegurar su puesto en el próximo encuentro. Perfecto, por aquí nos están asegurando que se escucha bien, genial. Perfecto. También tenemos en el lado izquierdo lo que serían los cursos de formación que están en este momento activos. Tenemos, por ejemplo, el análisis técnico para una estrategia ganadora y de cero a trader. El análisis técnico para una estrategia ganadora es para personas que ya están en los mercados, que tienen conocimiento de los mercados, sin embargo, quieren mejorar en lo que es el análisis técnico y quieren empezar a hacerlo como los profesionales. También el de cero a trader es para personas que eh, aún no se han iniciado en los mercados, se están empezando a iniciar, aún no saben bien por dónde comenzar en medio de toda esta información, en medio de todos estos contenidos que vemos, así que de cero a trader es la formación ideal para esa persona. Ambos cursos son dictados por Juan Cariñanos, trader profesional, quien desde Madrid nos brinda esas formaciones online. También tenemos activo un curso que ya va a terminar próximamente, que fue para clientes cercanos del instituto, que ya tenían relación con nosotros, que hablaba de Forever 5 estrategias para vencer siempre a los mercados. Esperamos abrirlo próximamente porque ya tenemos a personas esperando para la próxima edición y también vienen cositas interesantes con acciones y con bitcoins. Así que mi sugerencia es que estén atentos siempre a todas las notificaciones del instituto por correo
en Twitter y en Facebook. Por allí vamos dando toda la información y cualquier duda saben que nos pueden escribir siempre a nuestro correo info@institutoespanoldelabolsa.com y allí siempre le estamos contestando. Y para seguir el recorrido por la página web del instituto, tenemos aquí en este carrusel que ven que está en movimiento, tenemos nuestras suscripciones a servicios, también tenemos Bolsa Magazine, la revista del instituto, en donde todas las mañanas publicamos el comentario de Gervino, el gran Gervino, quien nos permite publicar sus grandes análisis en español todas las mañanas. Si ustedes tienen dudas sobre el buen ojo crítico que tiene Gervino, tómense unos minutos y revisen los comentarios que ha hecho en los últimos días. Si revisan un poco más atrás, pueden ver que todos los escenarios que él propone son escenarios que se han cumplido. Y allí pueden dar fe de que los comentarios de Gervino son de calidad. También tienen a la izquierda el botón para comunicarse en vivo con el instituto a través de WhatsApp. Simplemente dan clic allí y nos pueden escribir completamente en vivo. Abajo tienen más información de nuestros servicios, nuestras señales y, por supuesto, las noticias con el comentario del mercado que publicamos cada mañana. Un comentario súper completo que no puede faltar para aquellas personas que quieren entrar en los mercados con la mejor información. También el día de hoy publicamos en nuestro web aliada FXMAG y también un análisis de nuestro editor Mauricio Monti en Investing en Español. Así que, como siempre, dando información para traders e inversores de contenido de calidad y completamente gratuito. Si tienen alguna duda, ya saben, nos pueden escribir por correo, también nos pueden encontrar por Twitter y en Facebook. Y bueno, esta mitad de semana llega con un montón de noticias. Tenemos la segunda ola del COVID que ya llega a Europa. Se están tomando cada vez medidas más fuertes en lo que se refiere a los gobiernos. Sabemos que Francia viene con anuncios. En el caso de España, ya el jefe de gobierno hizo sus anuncios el fin de semana. El día domingo, sin embargo, es decisión de cada comunidad y de alguna manera modificar esas decisiones. En el caso de Barcelona, donde se encuentra el Instituto Español de la Bolsa, bares y restaurantes están cerrados, se invita al teletrabajo y también se espera o está sobre la mesa la decisión de hacer un lockdown, una cuarentena de unos 15 días. Primero se habló de un fin de semana, ahora se habla de 15 días. Esas noticias, por supuesto, también afectan a los mercados. El IBEX vemos cómo se ha visto afectado ante el avance de la pandemia y el aumento de las restricciones, mientras los expertos ya están advirtiendo que no es suficiente una vacuna, que una vacuna no será suficiente para de alguna manera llenar todas esas necesidades de toda una población que requiere una solución a esta pandemia que ha llegado a todos los países del mundo. Y bueno, ante este escenario, lo mejor siempre es contar con los expertos y como siempre aquí les traemos a los expertos en la materia. Siempre se lo hemos dicho, muchas veces vemos números en rojos en los mercados y decimos, bueno, es hora de operar, es hora de parar. Y la realidad es que incluso en cualquier escenario se han visto ganadores y perdedores. En la guerra hay ganadores y perdedores, en las grandes crisis económicas que han ocurrido, que esta no será la primera ni será la última, han existido ganadores y perdedores, así que es el momento de revisar las estrategias de los profesionales y adaptarnos a ellas. Y por eso el instituto decidió traer el día de hoy por primera vez a Daniel Lavecchia. Daniel Lavecchia, para aquellos quienes no lo conocen, es un trader profesional, un estratega, estudió como pupilo de Larry Williams, Andrew Manaker y se especializó unos años después en el método Wyckoff. Es también colaborador y escribe en Traders, en Investing, en Tal Markets, en Seeking Alpha y otros importantes medios de finanzas y trading. El día de hoy nos acompaña por primera vez, como se lo comenté, para presentar sus métodos y sus estudios en español. Nos está presentando un método espectacular con unas ganancias increíbles que pueden ser aplicadas tanto en acciones como en divisas, como también en commodities, en materia prima.
Así que es muy importante escuchar con atención todo lo que nos va a explicar. Ya saben que si tienen alguna duda lo pueden dejar en la sección de preguntas y a la mitad del encuentro se los vamos a estar resolviendo. También al final abriremos para cualquier pregunta que quede. Y por supuesto cualquier comentario, si quieren ver esto en grabación, se lo estaremos enviando también. Y siempre estamos abiertos en nuestro correo a recibir cualquier duda y comentario. De igual forma les comento que Daniel va a estar hablando en inglés y estaremos llevando una traducción simultánea al español. Y bueno, esperamos que esto sea completamente de su agrado. Como les dije, cualquier duda que tengan con cualquiera de los comentarios que realice Daniel sobre el servicio, sobre todo lo que nos va a explicar, sección de preguntas o correo electrónico. Así que bueno, vamos a darle entonces la pantalla y el micrófono a Daniel para que empiece a conversar y a explicarnos este maravilloso método. Hello Daniel, how are you? Hello, no, I'm fine. You? All good. Hello to everyone. Let me. Okay. You see my screen? Yes. Thank you so much, Daniel, for being with us. Already in the question section, they're giving saying hello and thank you for being here. So let's get started. Hello. Hello, it's a pleasure. It's a pleasure. Hello to everyone. Bueno, Daniel los saluda a todos y es un placer para él estar acompañándolos esta noche aquí en España. Okay, as you've seen in the presentation, today we talk about Richard Wyckoff method. Daniel va a empezar la presentación del día de hoy hablando de Richard Wyckoff. Richard Wyckoff was a great trader who died in 1934. Richard fue un gran trader que murió en 1934. He founded the magazine of Wall Street and worked with a lot of great traders of this time. Él fundó la revista de Wall Street y trabajó con muchos de los grandes traders de su tiempo. For example, Jesse Livermore, Otto Kahn, or JP Morgan. Por ejemplo, Jesse Livermore, Otto Kahn y Jake Livermore. The most amazing thing he did in his method is to discover how the market are manipulated. Lo más increíble que hizo con su método fue descubrir cómo los mercados son manipulados. This is because he worked for people who manipulated the market, and when he went out of this firm, he started to profit about this manipulation. Esto lo logró porque él trabajó con personas que manipulaban los mercados y luego cuando fundó su propia firma se aprovechó de todos estos conocimientos de la manipulación de los mercados. Even today, everyone tells that the market are manipulated. Every market is manipulated. Incluso hoy todos dicen que los mercados están manipulados. Todos los mercados están manipulados. But telling that the market are manipulated is different from knowing how to profit of this manipulation. Pero decir que los mercados están manipulados es distinto a conocer cómo generar ganancias de estas manipulaciones que se hacen. It's amazing the forms and the way the market are manipulated technically by news, by journalists, by firms, by earnings. Es increíble cómo los mercados están siendo manipulados. Son manipulados de forma técnica por las noticias, los periodistas, las firmas. Today we start with a general presentation, but you have to know that there are proofs, thousands of proofs that the market are well manipulated every day. Hoy comenzamos con una presentación bastante corta, sin embargo, hay muchísimas pruebas de que los mercados están manipulados y que son manipulados todos los días. I choose this kind of method because it's a universal method.
Daniel nos comenta que él eligió este método porque es un método universal. It means that it works with every market Funciona con todos los mercados, in every time frame, en cualquier time frame, in every period. This method has 120 years and is still working today. y en cualquier periodo. Este método tiene 120 años y aún hoy está funcionando. This method is based from the law of supply and demand. Este método está basado en la ley de demanda y oferta. Everybody knows that the market moves by supply and demand and disequilibrium between supply and demand. Todo el mundo sabe que los mercados se mueven por esta ley de demanda y oferta y el equilibrio de la demanda y oferta. For example, for a price that goes up, it's obvious that the buyers are more than sellers. Por ejemplo, si un precio sube, es obvio que los compradores son más que los vendedores. And in the opposite side, you see a market goes down and the sellers are more than buyers. En lo opuesto, en el sentido contrario, si el mercado va hacia abajo, los vendedores son más que los compradores. Knowing how this disequilibrium is based on is the most effective way to understand how to profit. Saber cómo se crea ese desequilibrio entre la oferta y la demanda es el método más efectivo para saber cómo generar una ganancia. Wyckoff discovered that the way of understand supply and demand is evaluate volume, price, and close. Wyckoff descubrió que la manera en la que podemos realizar todo esto es evaluar el precio y los volúmenes. For the volume, you have to think about it as a car and a gas. When you push the gas, you expect the car to move. Para los volúmenes podemos imaginar un acelerador. Cuando pisamos el acelerador, esperamos que nuestro coche avance. If you press more the accelerator, you expect the car to move faster. Si presionamos más el acelerador, esperamos que el coche vaya mucho más rápido. But if this thing doesn't happen, it means that probably a problem is on the way. Pero si esto no pasa, significa que probablemente estemos encontrando algún problema. It could be an engine problem, it could be a hill, so difficult to rise for the car. Podría ser un problema del motor, podría ser un problema con alguna pieza del coche. It's the same for the market. If you see in the lower part of your screen a volume growing and you don't see the price grow at the same level, there's a problem. Lo mismo sucede en los mercados. Si vemos que el volumen crece y si el precio no crece de la misma manera, vemos entonces que hay un problema. This problem reveals, for example, a resistance or a lack of buyers that probably will cause the price to fall. Si vemos que esto sucede, este problema sucede, podemos estar presentando algún problema como una resistencia o la falta de compradores. Evaluating not just the volume, but the price and the volume in the same way, you have more information than volume itself. Entonces, si evaluamos no solamente el volumen, sino el precio y el volumen, tenemos mucha más información de la que tendríamos si solo revisamos el volumen. There are parts of the market where buyers are the same of sellers, the same quantity. Hay partes del mercado en donde los compradores son los mismos que los vendedores. Those
are for Wyckoff the keys for understanding the market. Para Wyckoff, ellos son la clave para entender los mercados. Sorry, I lost my sign. Lenore, could you hear me? Yes. Oh, sorry, I lost your volume. Don't worry. Okay, disculpen por el problema del sonido, ya Daniel está aquí otra vez con nosotros. Okay, sorry. And I was saying that in these areas, buyers are the same quantity of sellers. And these are the key areas to understand the kind of manipulation that the market is done. Daniel nos comentaba que en esas áreas en donde los compradores y los vendedores son los mismos, para Wyckoff, estas son las áreas que tenemos que tomar en cuenta para entender la manipulación de los mercados. Those areas are accumulation and distribution areas. It means sideways movements. Estas áreas son de acumulación de los mercados y significa movimientos de sideways, como el que estamos viendo en este momento en la pantalla. On the sideways movements, the forces that manipulates the market starts to manipulate it. En estos movimientos es cuando ocurre la manipulación de parte de estas fuerzas a los mercados. This is because these kind of forces that we call smart monies have more money than all the market. Esto es porque estas fuerzas que Daniel llama smart money, que nosotros podemos llamar manos fuertes, tienen más dinero que todo el mercado. And they need to deceive the intention, they need to invest little quantity of their money every day. Y necesitan tomar decisiones para invertir pequeñas cantidades de su dinero todos los días. Of course, they can't put all their money on the same day, on the same moment, because the market is too small for them. Por supuesto, ellos no pueden poner todos sus recursos, todo su dinero en el mismo momento, en el mismo lugar, porque entonces el mercado sería muy inteligente para ellos. For example, in this area, probably they want to buy, and then they buy a little quantity every day for a long period of time. Por ejemplo, en esta área que nos señala Daniel con la flecha roja, las manos fuertes probablemente lo que hacen es que compran un poquito cada día por una cierta cantidad de tiempo. And they are buying and retail traders are selling. Ellos están comprando y los retail traders, que son los traders independientes, los traders como nosotros que hacen pequeñas compras, esos traders están vendiendo. This is because the market has a bad mood. Esto es lo que sucede en los mercados. This is because the retail trader in this position, after a sharp down move, is thinking that the market will never recover again. ¿Qué pasa? Que en este momento los retail traders, los traders independientes, al ver este movimiento hacia abajo, piensan que el mercado no va a volver a subir. And in the same way, on the upper side, in those we call distribution, they still thinking that the market will go up again. Lo mismo sucede cuando pasa en lo contrario. Cuando vemos en esta parte donde dice sobrecomprado, ellos piensan que el mercado va a volver a subir. It means that they want to buy in this position because probably they think that the market will double again, but it's wrong. Ellos piensan en este momento entonces que van a comprar
pensando que el mercado se va a duplicar. Ellos piensan esto, pero están equivocados. And while they are buying smart money, they are selling. Mientras ellos compran, las manos fuertes están vendiendo. How can they do it, these kind of things, without news? It's impossible. The news are part of manipulations. ¿Cómo pueden hacer estas decisiones sin las noticias? Es imposible. Las noticias también forman parte de esta manipulación. There are several kinds of smart money, but as you see in the upper part of this chart, the bigger operator are the longer term operator, smart money. Hay distintos tipos, hay distintas formas de smart money, de manos fuertes, y como podemos ver aquí en la presentación, el operador compuesto, que es el que tiene mayor tamaño. In this, the first part we call accumulation, when we found it after a sharp down move, and we call distribution when we have it after a up move. Tenemos la primera parte que llamamos acumulación, que es cuando vemos el movimiento hacia abajo, y la segunda parte de distribución, cuando vemos el movimiento hacia arriba. As we said before, in accumulation and distribution, buyers and sellers are in equilibrium. Como dijimos antes, en acumulación y distribución, los vendedores y los compradores están en equilibrio. And when the market goes in a direction, we have an imbalances in supply and demand. Entonces, el mercado va a una dirección y vemos el balance en la oferta y la demanda. This is an original scheme of Wyckoff, accumulation by Wyckoff. You see, it's a quite complex scheme. Aquí vemos un esquema original de Wyckoff en donde nos muestra el esquema de acumulación. También nos dice que, como podemos ver, es un esquema bastante complejo. Every number has a kind of specific process that has to be done before the market start going up. Cada número es un proceso específico que se debe hacer antes de que el mercado suba. Today, I just want to talk about the very first part of this process and the last one, the three entries. Hoy Daniel solamente nos va a explicar lo que sería la primera parte de este proceso y la parte del final. The first part of this process is called selling climax. La primera parte de este proceso es el clímax de venta. The selling climax is a sharp down move on panic selling. Es un método, es un movimiento hacia abajo, que como vemos en el gráfico, es un movimiento hacia abajo en una diagonal, como vemos aquí en el esquema. In this movement, you see big bars, down bars, and massive volume. En este movimiento vemos picos de volúmenes masivos. And you see even big bars. Podemos ver big incluso candles. Grandes barras o grandes velas. If you see this kind of movement, you are forced to think that the market will still continues to go down. Si vemos este tipo de movimiento, nos vemos obligados a pensar que el mercado va a seguir bajando. But you have to start thinking on upside down. This kind of massive volume is too big for to be real. Pero tenemos que pensar al contrario. Esta cantidad o esta percepción del volumen es demasiado grande para ser real. In fact, most every time you see a massive volume, probably the inversion of the market is close. Por ejemplo, cada vez que vemos grandes volúmenes, se puede ocurrir que la inversión del mercado esté cerrada. After this presentation, I can show you thousands of examples, even in everyday market. Después de esta presentación, Daniel nos puede presentar miles de ejemplos, incluso en el día a día de los mercados.
This is the first part of this process, and it calls the minimum of the market. Esta es la primera parte del proceso en lo que sería el mínimo de los mercados. It's amazing that in the very part that people are selling, smart money are buying, causing the lower of the market. Es increíble que en la primera parte los traders estén vendiendo, las manos fuertes estén comprando, y esto hace que el mercado baje. After the process is almost ended, we see 3 entries. You see 3 entries, 2 of them are still in a trading range. Antes de que el proceso termine, podemos ver 3 entradas. 2 de estas entradas dentro del trading range. Entries in the trading range are very, very profitable because you have a short stop loss. Las 2 primeras entradas que están dentro del trading range tienen muchas ganancias por la colocación del stop loss. In the opposite, in the distribution, you see a quite similar scheme. You see the very first part is called buying climax. You see at number 2. Lo contrario, que sería el esquema de distribución, en la primera parte tenemos lo que se llama el clímax de compra, el buying climax. In the buying climax, you have a massive volume and a big up move bars. En el buying climax, en el clímax de compras, tenemos volúmenes masivos y grandes barras, grandes picos. Those are probably done to deceive the little traders to keep on buying. Estos probablemente son para que los pequeños traders, que los traders independientes, vean la necesidad de seguir comprando. And in this very day, they have a high of a market. Y en este día, en este preciso momento, tienen alta demanda. And after this buying climax, the market starts going sideways. Y después de este clímax, el mercado empieza a ir hacia lateral. After this part, you see in number 11, we have 3 entries, 2 of them in the trading range. The 17 is outside the trading range. Después de este clímax, donde vemos el número 11, vemos entonces 3 entradas, 2 dentro del trading range. Those are some examples of these strategies used for the signals. In this example is a stock, American stock. Vemos, por ejemplo, ahora algunos ejemplos de las señales con el método de Wyckoff. Este es un ejemplo con una acción americana, norteamericana. You see in this part what I was telling you before about a massive volume and a sharp, big down move. En este preciso punto vemos lo que estábamos hablando, lo que Daniel nos conversaba, un volumen masivo y un movimiento hacia abajo. This is a deceive movement to force the small traders to sell their quotes, and they are buying, the smart money are buying at the same time. Este entonces es un movimiento para convencer a los traders independientes de vender mientras las manos fuertes están comprando. Since the very first day, you see this is the low, the lower point of the market, and this is the sideways move. Desde el primer día, entonces vemos que este es el punto más bajo del mercado y el movimiento en lateral. Then you see all the letters that you find in the scheme that you saw before. Después podemos ver todas las letras de los esquemas que vimos anteriormente.
And the green part here, the green circle, is the point, the precise point where we entered. Y esta parte donde vemos el círculo verde es el punto en donde termina. The stop loss is placed just below the lower part of the trading range. El stop loss entonces lo ponemos justo debajo del trading range. And the target, the very first one, because we have multiple targets, is placed just above the resistance line. Entonces el primer target, porque tenemos varios targets, lo ponemos justo arriba de la línea de resistencia. But as we see, it's quite easy to catch all the movement. Entonces, haciendo esto, podemos ver que es realmente fácil entender todos los movimientos que vienen. This is another example from US stocks. Este es otro ejemplo para una acción norteamericana. You see the scheme, you see the entries here, Aquí and the target. el esquema, vemos la entrada y el target, el objetivo. Every time we try to have at least 2-1 risk. Cada vez tratamos de tener un riesgo al menos de 2. Yeah, we needed to have a reward risk 2-1. This is because are the best way of doing this kind of method. Daniel nos comenta que en este caso la mejor opción es tener al menos un riesgo de 2-1 entonces. In this case, you see that there is 2-1, but even people that keep on taking this position has reached even more of profit. Vemos que en este caso fue de 2-1, sin embargo, otras personas que han tomado estas posiciones de otra manera han tomado incluso mayores ganancias. This example is for commodities and WTI. Este ejemplo es de commodities del petróleo WTI. In this case, you see buying climax is difficult to spot because this is crude oil on December. En este caso, el clímax es difícil de reconocer porque estamos hablando de los futuros del petróleo en diciembre. Entonces, This means that, yeah, of course, you see the bigger volume are in this part because probably this contract is traded starting from this day, and the volume are present, for example, in the previous contract. Por ejemplo, vemos que en realidad el más alto nivel de volumen está al final, donde nos muestra Daniel, y no en el punto de entrada como en las otras oportunidades. In this case, we enter in the circle you see there. We have a stop loss placed above this high and a target of 25%. Entonces entramos en este momento con un target del 25% y colocamos nuestro stop loss. In placing our target, we just evaluate that this market has a bigger seasonality to move down. Al ver entonces nuestro objetivo, vemos que entonces este mercado tiene una mayor necesidad de ir abajo por la season. Una tendencia típica estacional entonces. Okay, this is why we choose to invest in WTI and to hold this position until 25%. Por eso decidimos entonces elegir este trade y colocarnos en el 25%. This is another example for Forex, and this is GBP versus yen. Este es otro ejemplo, en este caso es con Forex, con la libra versus el yen. Even in this case, it's difficult to spot a high volume because this is not proper volume in Forex.
Inclusive en este caso es difícil determinar el volumen, ya que estamos hablando entonces de Forex. But in this case, you see the massive bars you can find in the higher part of this trading range. Pero incluso en estos casos podemos ver las velas o las barras más grandes aquí en este trading range. Probably a clear process is seen at four hours charts. Probablemente un proceso claro se puede ver dentro de unas 4 horas. You see in this green circle my entry, this is my stop, this is my target. Podemos ver entonces en este círculo verde que nos demuestra Daniel el stop y el target que colocó en su entrada. This is the move, you see. Ahí nos enseña entonces el movimiento. As you've seen, we are in this case we are doing in daily positions. En este caso, como pueden ver, estamos haciendo posiciones daily, posiciones diarias. But you can use this method in every time frame. I started using it at 1 minute when I worked for hedge funds. Esto puede ser utilizado en cualquier time frame. Daniel nos comenta que él empezó a utilizar esto en time frames de minutos cuando trabajaba en hedge fund. I used it for several times and I found so profitable, and even the most important thing that it can guide you, it can lead you to a right path to understand the market. Él también lo que nos comenta es que un método así te puede llevar por el camino correcto en todos los mercados, en la extensión de los mercados. As you've seen, there are not indicators. This means that you can apply everything you want. This is a kind of way to analyze the market. This is not a strategy. Como pueden ver, aquí no hay ningún denominador, ya que esto es una metodología que podemos aplicar a cualquier mercado. This is, for example, a mistake of target we made when we invest in this bank, Italian bank. Este, por ejemplo, es un error que cometieron cuando invirtieron en un stock de un banco italiano. You see the stop loss, you see the target was too high and the market inverted before it reached the target. Ahí vemos que el target estaba muy arriba y el mercado hizo una inflexión antes de alcanzar el target. This is still the Forex, and you see very, very clear the process. Este es otro ejemplo con Forex y podemos ver claramente el proceso. You see this big volume and these big bars, and this is the higher price of the market for the moment. Vemos el gran volumen, las grandes barras, las grandes velas y lo que sería el high del mercado. After this bar, you see a sideways move. Después de esta parte vemos movimientos laterales. And after this distribution, you see the price start going down. Y después de esta distribución podemos ver cómo el precio comienza a caer. I invite you to find in every time frame a distribution and accumulation is present in every time frame. Daniel nos invita a descubrir este método de distribución en todos los time frames, en cualquier time frame que estemos trabajando, que encontremos estos movimientos. And you will notice that before an up move or a down move, you see a trading range. Y nos podemos dar cuenta que incluso antes del movimiento hacia arriba o hacia abajo encontraremos el trading range. This trading range is the cost for the market to move. Este trading range es el costo para que el mercado se mueva. This is amazing because it's still real at 1 minute time frame.
Esto es increíble porque eso se puede ver en un time frame de 1 minuto. For example, you see here in Apple in 5 minutes. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en 5 minutos. You see a sharp down move, a high volume in this part, and you see a sideways move. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Apple, vemos el volumen alto, el gran volumen, el movimiento hacia abajo y el movimiento lateral. After this move, you have a classic break of the resistance and the market start going up. Después de este movimiento podemos ver un clásico corte de la resistencia y el mercado comienza a ir hacia arriba. Even in this case, you can enter in this position or you can wait for the market to break the resistance and a pullback and you can enter in this place. Incluso en este caso puedes empezar a entrar en la primera posición que nos está enseñando Daniel o esperar a que el mercado rompa la resistencia. But the most amazing thing is that this up move is caused by this accumulation. Pero lo más increíble es que este movimiento está llevado por esta acumulación. Let's see now, for example, the Bitcoin. You see this kind of move in 2017. Por ejemplo, podemos ver lo que ocurre con las Bitcoins. Vemos esta clase de movimiento en el año 2017. Those bars are massive, enormous. Esas barras, esas velas eran grandísimas, inmensas. And this volume is very huge. Y este volumen es grandísimo. I wonder how people can buy at this position, but it's quite clear. If the news are good, people tend to buy, even at higher prices. Yo me preguntaba por qué la gente compra en esta posición, pero es realmente claro. Si las noticias nos lo dicen, las personas empiezan a comprar inclusive en este punto. If you try to remember, in this period, Bitcoin was attended to arrive to $30,000. Si recordamos, en este momento el Bitcoin estaba esperando llegar a los $3,000. But at the very first day before, they starts going down. Pero en el primer día antes de eso empieza a ir hacia abajo. And all people are trapped in this position. It means that the buyers are trapped in the higher prices. Entonces vemos que muchas personas, los compradores, quedan atrapadas en esta posición. And this kind of method is the base for understand when to buy and when not to buy. Esta clase de método entonces es base para entender cuándo comprar y cuándo no comprar. And even this shape is a bubble shape and is based on Wyckoff method. Incluso esta figura es una burbuja que está creada o que está basada en el método de Wyckoff. You see here, this is a classic scheme of a bubble shape. You see the first part, the steady phase when no one is investing in this market. Este es un esquema básico de lo que sería una burbuja. La primera parte vemos que es la fase cuando nadie está invirtiendo en este mercado. And this is the right way to invest. You see, smart money invest their money here. Y este es el momento ideal para invertir, porque vemos que en este momento smart money, las manos fuertes, es cuando empiezan a invertir. Probably in that moment you see a sideways move. Probablemente es en este momento cuando empezamos a ver un movimiento al lateral, hacia el lado. These are the best placed to enter in the market. Este es el mejor lugar para entrar en el mercado.
You see, when the market starts going up, you see institutional investor, it means funds start to invest in this asset. Entonces vemos ahora que viene la fase en donde el mercado empieza a subir, que es cuando los fondos, las instituciones empiezan a invertir. In this case, there is a kind of awareness. It means that the title, the stock, is not so unknown. Este es el momento en donde empezamos a ver una fase en donde nos empezamos a dar cuenta de las cosas. Ya no es un mercado que nadie conoce, ya no es algo que nadie conoce. But you see, starting from the third phase, the mania phase, you see the public is the buyer, not the smart money, not the institutional, but the public. Luego pasamos a la fase de la manía, en donde ya no son las instituciones ni las manos fuertes las que empiezan a comprar, sino el público en general. In this case, it's not a rational investment. It's based on emotion and is wrong. En este caso, las inversiones no son racionales, sino que están basadas en las emociones y eso está mal. You see enthusiasm, you see greed, delusion, so people start buying at higher prices, but they are doing wrong. Entonces vemos entusiasmo, codicia, desilusión, y entonces las personas empiezan a comprar en precios más elevados y lo están haciendo mal. And probably in this very part, you see the buying climax that we saw before. Y probablemente en esta parte es donde vamos a ver el buying climax, el clímax de compras que vimos anteriormente. So this is the message. When you want to buy something and you see a massive volume in an up bar, probably you have to start to sell. Así que este es el mensaje. Cuando ven que se está llegando a ese clímax de compras, probablemente sea la hora de vender. And it's true even in the opposite. When you see a market going down with a massive volume, it's probably the moment to start to buy. Y es lo mismo si lo vemos en el lado opuesto, si vemos que el movimiento es hacia abajo. This is the end of my presentation for today. This is a comics that I like very much, and I think it shows how the market think. Bueno, este es el final de la presentación. Les pido que se queden para la sección de preguntas porque ya nos han llegado varias bastante interesantes. Y Daniel quiere terminar lo que sería la teoría de su presentación con esta caricatura que representa la psicología del mercado. In this case, you see just the word Excel is used to do operation because people are just listening to the other and they are not listening to themselves or their methodology. Ahí ven como incluso la palabra Excel es llevada al sell, a la venta, porque no se están dejando llevar por una metodología o un proceso. Even in this lower part, you see this one said goodbye, and then buy becomes buy, and they start to buy. En el caso contrario vemos como goodbye, bye, que es hasta luego, adiós, se convierte en buy de comprar y la gente empieza a comprar. This is not so far from the truth, I think. Esto no está tan alejado a la realidad, Daniel piensa. Even if it could be amazing to think, but I'm a professional and I try not to listen any news. Incluso Daniel, un profesional, trata de no escuchar ninguna noticia. If I listen to a bad news, I start to thinking to buy this stock. This is the way I'm trying to thinking in an upside down way. Daniel lo que hace es tratar de pensar en lo contrario. Si escucha malas noticias, trata entonces de comprar, lo contrario a lo que se haría. Okay, if there are any questions. Ok, entonces Daniel nos pregunta si hay algunas preguntas. Ya nos han llegado algunas y mientras terminan de llegar más preguntas, aprovecho entonces para mostrar en mi pantalla
Denme un segundo. Ok. Aquí pueden ver en mi pantalla ya que el día de hoy Daniel está poniendo a disposición de todas las personas que están en webinar su método de portafolio. Esto es un método que puede ser utilizado, como les comentábamos, en acciones, en divisas o en commodities. Y es la primera vez que lo estamos presentando en español, por lo que queremos aprovechar la oportunidad para ofrecer 10 plazas con descuentos inigualables que no los vamos a volver a presentar, y estas 10 plazas van a ser para las 10 primeras personas que nos escriban a través del correo info@institutoespanoldeLabolsa.com o al número +34 692 926331 solicitando el acceso a la promoción. Estas 10 personas van a recibir un descuento especial al ser las primeras personas que van a recibir este servicio en español. Y como ya Daniel nos explicaba, y para reforzar lo que sería toda la explicación de Daniel, aquí vamos a observar los resultados de los portafolios con una inversión de 10.000 euros y un riesgo de 500 euros. En el 2009 tuvo un performance del 192% y en el 2020, en lo que va del año, una cifra espectacular del 160%. Si mostramos entonces solamente las cifras del Forex y de las operaciones que se realizaron entre 2019 y 2020 con una inversión de 10.000 euros y un riesgo de 500 euros, se alcanzó un 136% de ganancia durante el año 2019 y en lo que va del año 2020 una ganancia del 45% gracias a las señales que utiliza nuestro querido Daniel Lavecchia y el método que ahora pone a nuestra disposición. También ahora vemos en el caso de las acciones, del portafolio de acciones, de igual forma, con el mismo riesgo. En el año 2019 se alcanzó un porcentaje de ganancias de 93.50%, mientras lo que va del año 2020 se llegó a un 98%. Cifras muy satisfactorias, y aquellas personas que nos escuchan y que seguro están en los mercados, estoy seguro que encontrarán estas cifras como cifras que de verdad nos llenan de ilusión y que nos explican que este método se hace de forma profesional, como Daniel nos lleva explicando en este webinar. Entonces, lo que estamos ofreciendo y poniendo a la disposición de todas las personas que están hoy en este webinar son las señales del portafolio que pone Daniel a la disposición de todos. Recibirán entonces la información para operar a su correo electrónico y a su servicio de mensajería Telegram para que puedan replicar las operaciones que hace Daniel y conseguir estas ganancias como les mostramos. Pongo otra vez en pantalla las ganancias espectaculares. Aquí hablamos de acciones. Pueden ver entonces todas las operaciones realizadas año 2019 y lo que va del año 2020. Vamos entonces ahora a Forex, año 2019 y año 2020, y el portafolio general con algunas commodities también. Aquí lo podemos ver con detalle. De igual forma, esta información está en la página del Instituto Español de la Bolsa y también nos pueden solicitar por correo electrónico o a través de nuestro número telefónico. Daniel entonces pone a su disposición la información para que ustedes repliquen estas operaciones y tengan esas ganancias al igual que ha tenido Daniel durante el año 2019-2020. Esto es un servicio que estamos ofreciendo en español por primera vez y por esto es que estamos ofreciendo 10 plazas con descuento que ponemos a su disposición si nos escriben al +34 692 926331 o a info@institutoespanoldeLabolsa.com. 10 plazas que estarán abiertas solamente hasta el día viernes para las 10 primeras personas que soliciten la información sobre el servicio. Así que no lo piensen más y escríbanos al número que ven en pantalla o al correo y sean parte de estas 10 primeras personas
que reciben el servicio con descuento especial. Vamos entonces ahora a las preguntas. Por aquí nos pregunta Luz, ¿cómo se detecta un clímax de compra o de venta? Se ve claramente un precio alto y un volumen bajo. Daniel, they're asking, how can you tell where there's a climax in sell or buying? You can clearly see a high price and a low volume. Okay, can you share my screen? Yes. Oh, see. Let's see some example. This is quite easy. For example, this is the COVID fall in an Italian stock. You see a sharp down move, a high volume. This is a clearly a selling climax. Ok, entonces aquí estamos viendo un clímax de venta claro en este caso. Let me choose another thing. You see what I told you before? See the market, a sharp down move, high volume on down move, and you see the lower price of the market. This is a climax. Un movimiento hacia abajo, un precio bajo y el volumen. Esto que vemos aquí en este momento es un clímax. But you can have it in every title, every stock. For example, let's go to Apple. Esto lo podemos ver en cualquier acción. Por ejemplo, ahora estamos viendo Apple. You see, the very first part is here, but the higher part is here. You see big volume. This is a big bar. Por ejemplo, aquí estamos viendo una gran barra, una gran B. Vemos el volumen también. And the bar, you have to think that the open of the bar is here, the opening gap. So it's a massive bar with a massive volume. Aquí vemos el gap abierto, así que vemos una barra grande con un enorme volumen. You see a kind of sideways move, and after the market inverted. Entonces vemos un movimiento lateral y el mercado se invierte entonces. Again, you see up here and up, massive volume, massive bar, the market start going down. De nuevo vemos un volumen increíble, masivo, barras grandes y hacia abajo, movimientos hacia abajo. You see, as I told you before, the news are used to cause the market to invert. You see here, this is a positive, this is a great news, but the market start going down. Entonces, como vemos cómo se utilizan las noticias, es una noticia positiva que vemos en este punto, pero el mercado comienza a ir hacia abajo. You see, this is up move. It's just to deceive all the buyers to start buying while all the smart money, they started to sell. Entonces vemos cómo estas noticias se usan para que las personas dejen o empiecen a comprar, mientras las manos fuertes empiezan a vender. There are thousands of examples that you can find in everywhere. Hay miles de ejemplos que podemos encontrar en todas partes. You see the sharp down move. This is big volume, and you see the price inverted. Entonces vemos un gran volumen en lo que vemos en los precios. Let's go, for example, in Forex. Vamos a ver ahora Forex. Okay, you see her here. Dólar estadounidense. You see a sharp down move, a high volume, and the price start going up. Vemos un movimiento hacia abajo, volúmenes masivos y los precios empiezan a subir. This is was an example. This is an example. You see right here, you see up move, big bars, big volume, and the price start going sideways. Entonces vemos movimientos hacia arriba, volúmenes masivos y ahora movimientos laterales.
This is a perfect scheme that we saw before in my presentation. Let me show you again. Este es un perfecto esquema que replica lo que vimos en la presentación de Daniel. You see? This is the Pueden ver. climax, and this is the 11. What we see here, UTAD, UTAD. This part. Entonces podemos ver exactamente lo que veíamos en el gráfico que nos enseñaba antes, en esta parte del gráfico. Again, a down move, a massive bar, even here, a massive bar, and the market start going up. De nuevo, movimiento hacia abajo, barras grandes y el mercado empieza a ir hacia abajo. This is quite a scheme. It's difficult to start using it, but at the moment you start understand this scheme, probably you never deceive again by the market. Esto no es fácil de entender, pero seguro una vez lo entiendan, no se van a dejar engañar de nuevo por los mercados. Other examples, this is the last one. Can I show you now? For example, here you see a big up bar, big volume, the market start going sideways. Otro ejemplo que nos demuestra Daniel en este momento, barras grandes, movimientos hacia abajo, volumen elevado y entonces el mercado va hacia lateral. This is the way how the market works. It worked in this way 120 years ago, and it's still working in this way. Esta es la forma en la que trabajan los mercados. Así funcionaban hace 120 años y siguen funcionando así ahora. Just for an example, you see this is a 5 minutes in a GBP in pound, and you see down here the down move, high volume. You see this is a selling climax, and the market start going up. Este es un ejemplo que vemos entonces en los mercados, en este caso en Forex, en el gráfico de minutos, cómo el movimiento se hace hacia abajo, lateral y luego empieza hacia arriba. For every move you have, directional move, up move or down move, everything you want, you have an accumulation and distribution that caused that kind of move. En todos los movimientos vemos acumulación y distribución que causa estos movimientos. You see high here, high, and this is a big bar. This is quite early in the morning, and you see this is a big volume for high, for a time so early in the morning. Vemos, por ejemplo, en este caso que es en la mañana, volumen alto para estas horas de la mañana y las grandes barras, las grandes velas. You see around here, after the market start going sideways, after this moment. Ahora vemos que el mercado empieza a ir lateral. Después de este momento. I think it's quite you can find in every asset, even in commodities, even if it could be more difficult because volume has to be evaluated different in commodities, but you can find accumulation and distribution. Esto lo podemos encontrar en todos los mercados, acumulación y distribución, y lo podemos ver, por ejemplo, en estos gráficos. I don't know if there are other questions. A ver, por aquí nos preguntaban cuáles podrían ser unas ganancias, por ejemplo, en el caso de Forex o de acciones. Nos preguntaban también si esto requería mucho tiempo en el ordenador, mucho tiempo de análisis y si se requería mucha experiencia para esto. También nos preguntan de dónde son las acciones. Estas preguntas se las puedo ir respondiendo. Sé que las acciones, vemos acciones también americanas, vemos muchas acciones americanas. También vemos que no necesitas mucho tiempo en el ordenador.
si te dejas guiar por lo que sería el servicio de Daniel, las señales de Daniel, ya que recibirás toda la información directa a tu correo o a tu servicio de Telegram, y lo único que tendrás que hacer es replicarla en tu plataforma de trade. Daniel, they're asking about average earning in Forex or in stocks. Average earning per operation. Yes. It's difficult to say, but because the operations are quite different. Ok, Daniel nos dice que hablar de un promedio de ganancias es difícil porque todas las operaciones son distintas. This is one operation I gave to my in my service the last week, for example. Esta es una de las operaciones que, por ejemplo, Daniel nos dio en uno de los servicios que dio la semana pasada. You see, this is a short, this is an entry, this is a stop loss, this is the target. The target is around here. Now we are at 1.5 risk reward. Ahí vemos la entrada, el stop loss y lo que sería la ganancia. This is meant in this case, if you have 500 euro at risk in this position, now you are gaining 750 euros. Esto quiere decir que si en este caso tienes 500 euros, vas a ganar ya pasados los 700. I show you an example in Forex that we closed the last week. Que cerró la semana last week. Yeah, of course. We sell run here. Ok, se colocó la señal en este caso allí. And we close around this place. You see, around here. So we gain more than 1.5 reward risk. It means that at the same way, if you risk 500 euro, now you close operation at 550. Al mismo tiempo, utilizamos el mismo ejemplo. Si colocamos 500 euros, ya estaríamos en una ganancia de 550. Sometimes we gain a lot of more. Sometimes we gain just few. For example, we close an operation, as you see in this A veces one. ganancias muchísimo más altas, como podemos ver en las operaciones que nos enseñan en la liquidity line. For example, Allegiant. Por This ejemplo, one, acción, we gain 6 times the risk. It means that if you placed 500 euro at risk, you gain 3,000. que en este caso, por ejemplo, se hizo una ganancia de 6 veces el riesgo. O sea, si estamos arriesgando 500 euros, eso lo multiplicamos por 6 y esa será nuestra ganancia. Okay, you see around here the operation, you see down here the selling climax, the lateral sideways move, and my entries was here. Allí vemos los movimientos hacia abajo, el movimiento lateral del mercado y la entrada que nos da Daniel. This is the 6. It means that 6 times my risk. Este 6 significa 6 veces mi riesgo. And you see the entries here, and we wait for a move to arrive at our target. But this is not a kind of every operation. It's obvious that we don't gain 6 times our risk in every operation, but we try to gain every time as we can. Es obvio que en todas las operaciones no vamos a ganar 6 veces lo que estamos arriesgando, pero tratamos de ganar lo máximo que se puede. And even the loss, we don't have to worry about the loss, because loss is normal in trading. But when you gain, for example, 2-3 times the risk, you can cover the losses and you can gain. No tenemos que preocuparnos por las pérdidas son parte del trading, pero cuando ganas 2, 3, 4 veces lo que arriesgas, ya con eso puedes de alguna manera sopesar lo que serían las pérdidas.
Even my method is to think about people that are receiving these signals has something else to do. They don't have to spend all the time, all the day in front of the screen. La idea que para las personas que reciban estas señales es que no tengan que pasar todo el día en el ordenador. And that's why I give to these people only daily signals. Y por eso es que les damos a las personas estas señales. So they can place it on the market and they can wait easily to develop the signals, even for 2, 3, 4 weeks. Para que lo puedan colocar en su plataforma y puedan esperar a las ganancias, incluso 2, 3 semanas. In this case, you see this is a short signals because in a couple of weeks we reach a massive profit, but this is not the same. Every signal is different because the market, unfortunately, the market is different every day. Nos dice que cada señal es diferente porque el mercado es distinto todos los días. Daniel, sé que sorry, okay. I know that we're having we are close to the ending time. However, okay. We have a couple of questions. We still have more, but I'm going to ask the people that send their questions by email, and we're going to answer each one as we can. But we have one more from Luz that says, tenemos una pregunta más de Luz. Sabemos que por el tiempo no podemos contestar a todas las preguntas que nos llegan. Sin embargo, les pedimos que nos las envíen por correo si no las hemos contestado por aquí o por el chat. Luz nos pregunta, durante esta semana que los mercados son tan atípicos por el tema de elecciones de Estados Unidos, también aplica este método. Luz is asking us that even if in these weeks we're having like several news that are not normal, for example, the American elections, this method can be still reworking, can be effective. It's effective because you have to wait. In this case, I'm waiting for a news to come. After a news is coming, I understand what they want to do with. Sí, él dice que en este caso sí es efectivo porque él espera lo que nos va a decir la noticia, y una vez que nos llega la noticia podemos comprobar entonces que el método funciona. For example, if you see a sharp down move in election days, sharp down move, a massive volume because the market is scared, you have to wait because probably it's preparing the opposite movement. Por ejemplo, si vemos que hay un movimiento hacia abajo en los mercados a la hora de las elecciones, probablemente tengamos que esperar porque entonces el mercado va a hacer lo contrario. You have to evaluate the bar or the volume. If the volume is too big, probably is the opposite movement to come. Tenemos que ver entonces el movimiento. Si el movimiento es muy grande, probablemente lo que venga sea lo contrario. Okay. Por aquí tenemos, Fernando nos pregunta cuántas señales se envía por promedio por semana. También por aquí nos está preguntando sobre el precio. Para aquellas personas que quieran conocer el precio y las condiciones para el acceso, les pido que nos escriban al número 692-926331 o al correo info@Instituto Español de la Bolsa. Allí le daremos todos los detalles, las formas de pago y todo lo que necesitan saber para activar el servicio, además de las 10 plazas en promoción. Sobre la pregunta de Fernando, ¿cuántas señales se envían en promedio por semana? Daniel, last question, how many signals do you send each week? I say for months. I can send 2 signals for Forex, 4, 5 for stocks, and every month, and a couple of signals for commodities. There are just few signals because I prefer to evaluate the signals and not giving a lot of signals. Ok, Daniel nos comenta que él prefiere enviar señales, él prefiere enviar la información de los trades que están seguros, que saben que van a ser exitosos, y por eso envía entre 2 operaciones, 2 señales en Forex al mes, entre 4 o 5 en acciones y un par también en commodities
para que ustedes la reciban y puedan realmente generar ganancias con este método que nos ofrece el día de hoy, Daniel. Thank you so much. Yes, sorry. Thank you. No, I was saying, sorry. I was saying that, for example, in Forex, there are times where I give more signals, but for example, at the moment, it's quite difficult to find show signals for Forex. Él dice que usualmente nos presenta más señales en Forex, pero que en este preciso momento es muy difícil encontrar señales y trades seguros en Forex. Daniel, they're saying thank you on the chat. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. My pleasure. Thank you so much, Daniel, for your time. Estamos agradeciendo a Daniel por su tiempo. It was an honor and a pleasure to have you with us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Y ahora vuelvo a dejar entonces los números para aquellas personas que quieran optar por el servicio. Recuerden que primeras 10 plazas de personas que soliciten la información se llevan en un precio especial este servicio. Como pueden ver, excelente calidad. Tenemos también la Equity Line que demuestra que, como nos estaba comprobando, como nos estaba enseñando Daniel, es un servicio hecho por profesionales y que ustedes pueden replicar esas ganancias. Para aquellas personas que soliciten la información, recuerden escribirnos al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Escriban ya y así pueden optar por esas 10 plazas en promoción. Mi nombre es Leonor Roquet y fue un placer para mí acompañarlos y ya será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.